Y la situación es que dentro del Comité Olímpico pues pasaban muchas cosas muy duras que yo ni siquiera conocía. Y cuando empiezo a vivir este tipo de abusos y acosos de parte del entrenador y de otras personas, yo pido ayuda porque yo no sabía qué pasaba. Yo pido ayuda y lo que yo encuentro, sobre todo en las mujeres más grandes, era: tienes suerte porque no te hicieron esto, porque no te hicieron gang rape allá, porque fulanita se suicidó. Entonces, en vez de decir, alguien ayúdeme, ¿qué está pasando? Era, tengo suerte de que no esté yo muerta, o de que no me hayan hecho algo peor. Por ti, por mí, por nosotras. Bienvenidas a un episodio más de Por Nosotras. Hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer que ha atravesado pruebas muy fuertes, pero ha salido mucho más fuertes de ella. Ella es Azul Almazán, clavadista olímpica que no solo representó a México en los Juegos Olímpicos de Sydney, sino que también levantó la voz para denunciar el abuso que sufrió por parte de su entrenador cuando era una menor de edad. Azul es una mujer impresionante, de verdad admirable, que ha utilizado su voz para luchar contra el acoso en el deporte y empoderar a otras mujeres. Ella hoy está aquí con nosotros, es un honor inmenso que hoy nos acompañe. Nos va a contar su historia y cómo logró salir adelante. Bienvenida. Hola, muchas gracias y estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, Azul. Pues si nos pudieras contar un poco cómo era tu infancia. Sabemos que desde pequeña te gustó como esta parte del deporte y que ha sido siempre como parte de tu vida. ¿Nos puedes contar cómo era Azul cuando era un poco más chica? Pues Azul, cuando era más chica, yo empecé en el deporte a los 6 años. Pero no empecé de una manera recreativa como todos los niños, de que quiero hacer esto, luego ya quiero hacer esto, y se salen y regresan. Yo en aquella época entré a un gimnasio que las entrenadoras de ese gimnasio tenían una visión que yo no sabía, que no sabíamos que ellas tenían ganas de que estuvieran ahí, llegaran lejos como Nadia Comaneci. Era un sistema soviético de aquella época. Era muy duro. Entonces yo entré con las ganas de hacer deporte recreativo, de hacer vueltas, de divertirme. Claro. Yo lo que quería era poderme colgar de un árbol, hacer vueltas. Era lo que yo quería cuando entré a gimnasia. Pero a la semana que yo entré, resulta que el equipo de gimnasia constaba de 6 niñas para poder competir y ganar premios y poder ir a los nacionales. Y el equipo tenía 5. Entonces, cuando hicieron el examen de gimnasia, era una trampa, porque realmente era para encontrar a una niña que faltaba, esa faltante. Entonces, cuando yo entré, luego empecé la primera semana así con una hora a la semana, después 2 días, pero en menos de un mes yo ya estaba entrenando 6 horas diarias. Entonces, pasé de querer hacer algo recreativo, mi vida se transformó en un alto rendimiento desde muy temprana edad. Y ahí porque tú querías, o sea, ¿te gustaba? ¿Era como una disciplina que tus papás te inculcaban? ¿O era porque sí te gustaba? O sea, ya esa diversión que estabas buscando, ¿luego te gustó? ¿Cómo cambió a ser algo como más disciplinado o como que te dejó de gustar la gimnasia? Yo creo que a mis papás y a mí a todos nos cayó por sorpresa porque es algo que no conocíamos. Mis papás siempre han sido muy disciplinados, eso sí en general, siempre han sido, llevan una disciplina, han sido muy educados, todo lo que hacemos lo hacemos de principio a fin. Entonces yo fui educada así, pero lo que tenía yo es que yo era muy competitiva de niña. Entonces pasó más de ser un placer hacer no me van a sacar, no me voy a salir, yo sí voy a aguantar. Y las entrenadoras jugaban mucho con esa parte. Decía, si no quieres, si no puedes, salte. Si no tienes el coraje, salte. Si vas a llorar, mejor salte. Entonces, ese jugueteo funcionó para muchas niñas para que se salieran y para que no aguantaran. Pero en mi caso, yo creo que fue más tocar mi ego infantil para que yo empezara a aplicarme mucho más. Y dejó de gustarme porque pues yo no dejé de ser una niña a esa edad, ¿no? Jugar como niña, hacer las cosas de niña, pero creo que pesó un poquito más ese espíritu competitivo que tenía, para que era, no me voy a salir, más que nada, pero sí cobró factura cuando yo cumplí 10 años. Obviamente. ¿Y en qué momento decidiste hacer el cambio de gimnasta a la parte de natación o deportes acuáticos? Cuando yo tenía 10 años, yo ya estaba un poquito harta, porque
Era demasiado esfuerzo físico, era muchísimo cansancio, era mucha presión. Era realmente cuando estábamos dando la vuelta para entrar al gimnasio, yo ya sentía un dolor fuertísimo en el estómago de miedo y de dolor, de angustia. Y llegó a ser ya problemático. Yo ya había desarrollado colitis nerviosa desde muy temprana edad. Oye, y una pregunta, ¿cómo le hacías con la escuela? O sea, ¿cómo funcionaba? Porque eres una niña, obviamente tenías que ir. Sí, claro, tenía que ir a la escuela en la mañana, salir, comíamos en el coche, mi mamá ya nos traía nuestro lunch empaquetado y nos hacía todas nuestras 3 comidas en un solo tupper dividido, y era comer rapidísimo, cambiarte en el coche, ponerte el leotardo en el coche y llegar directo al gimnasio. El entrenamiento empezaba a las 3:30 y yo salía de la escuela a las 2:15. Sí, entonces, con el era literal una disciplina familiar, porque imagínate estar llevándola, trayéndola. Sí, mi mamá, si no hubiera sido por el esfuerzo de mi mamá, porque la de la disciplina era mi mamá, claro. Porque ella era la que nos tenía la comida al tiempo, la que nos llevaba, la que nos traía, la que se esperaba ahí hasta la noche y de regreso cenar, hacer tarea, bañarse, todo lo que tienes que hacer como niño. Sí. Porque además siempre la escuela era importante, ¿no? Era lo más importante, claro. ¿no? Y llegó justamente el momento en que le dijiste a tu mamá o a tus papás, ya no quiero más. Sí, a los 10 años, porque yo estaba estresándome muchísimo, pero sentía que no estaba llegando a nada. Y la entrenadora hizo un comentario que fue lo que me partió. Dijo, aquí, si no se apuran, aquí a los 13 las gimnastas ya no sirven. Eso es lo que ella dijo. Yo acababa de cumplir 10. Todavía no había salido del país, todavía no lograba prácticamente nada. Y ella dijo, a los 13 las gimnastas ya no sirven. Entonces dije, a los 13 me voy a morir. Se me quedan, me quedan 3 años. Sí, no he hecho nada todavía. Entonces empezó como un coraje, una tristeza, y se me empezó a romper todo esto que yo venía acumulando y por la razón por la que yo estaba haciendo esto. Entonces decidí, con la ayuda de mi mamá, decidimos salirnos de la gimnasia un buen día y probamos todos los deportes posibles, todos los que estaban disponibles, incluyendo patinaje, tenis, todo lo que había, lo probé. Pero ninguno me satisfacía, ninguno me llenaba como me llenaba la gimnasia. Hasta que un buen día, era un sábado, me acuerdo, mi prima me invita y me dice, oye, le dije, vente a los scouts conmigo, porque estaba yo en los scouts. Y le digo, vente. Me dice, vente a los scouts. Y dice, no puedo porque yo tengo que ir a clavados. Y yo, ¿qué es eso de clavados? Eso no lo he probado. Sí, ni siquiera tenía idea de lo que eran clavados. No sabía ni que existía nada. Y yo, oye, pues entonces yo tampoco voy a poder ir a los scouts porque voy a ir a clavados. Me dice, ¿necesitas traje de baño? Y yo, perfecto, no tengo, pero tengo leotardo. Y llegué ese sábado a entrenar. Bajé y vi una plataforma enorme, vi una fosa y luego dije, no sé nadar, ¿qué voy a hacer? Pero dije, bueno, no voy a decir nada, nadie me preguntó nada y yo llegué a la alberca. Y la entrenadora desde que me vio me dijo, oye, tú tienes cuerpo de gimnasta, ¿sabes hacer vueltas y todo? Y yo, sí. Y me dice, a ver, súbete al trampolín y haz esto, ¿no? Me empezó a decir que hiciera cosas. Nunca me preguntó si sabía nadar. No, eso está cañón. ¿Y qué miedo para ti? Sí, yo voy así la alberca al fondo y decía, Son súper profundas. sí, tienen 5 metros en el centro y hasta acá 4 metros, no, pero yo me aventaba, me iba hasta el fondo porque sí ya sabía aguantar la respiración, pero si yo salía del agua y no había llegado, sentía que me moría. Claro. Entonces yo trataba de aguantar la respiración y tratar de llegar a la mera orilla lo más que pudiera, y mi hermano estaba ahí y mi hermano me ayudaba. Entonces la entrenadora me dijo, si te tiras un clavado hacia atrás, compites mañana. Entonces me tiré el clavado hacia atrás, al día siguiente competí y quedé en tercer lugar. Entonces, y además me dio una medalla de metal brillosa. En la gimnasia nos daban medallas de papel. Y entonces, cuando yo vi eso, dije, te motivaste cañón. Claro, aquí soy. Claro. Y además la entrenadora nos dejaba platicar, no teníamos que pedir permiso para tomar agua, para ir al baño, no, teníamos viernes sociales, entonces me cambió la vida. Totalmente. Porque empecé a ser niña, realmente a disfrutar lo que hacía, disfrutar mis capacidades, disfrutar mis condiciones, y fui extremadamente feliz. Y además mi entrenadora había ido a Juegos Olímpicos, su esposo, su hermana, su entrenador, todo su medio era olímpico, y ella ya tenía una alumna que había ido a Juegos Olímpicos. Entonces dije, acabo de caer en el paraíso. Claro. Y ese fue el switch que cambió mi vida.
¿Tu hermano también, o sea, eres la única deportista en la familia o eres de familia deportista? Pues mi papá hacía deporte callejero hace mucho tiempo, patines, bicicleta, todo lo que tenían que hacer en la calle, fútbol, box, todo lo hacía mi papá. Entonces él, desde que yo era un bebé, mi papá nos fomentaba la motricidad para hacer todo. Mi mamá era velocista. Entonces, pues yo creo que mi mamá siempre, y aparte amaba la gimnasia. Entonces mi mamá siempre quiso que nosotros estuviéramos inclinados hacia el deporte de este nivel. Entonces ella fue como el soporte y el empuje que tuvimos. Claro. Mis hermanos también hacían deporte. Tengo un hermano mayor, él estaba enclavados conmigo, pero tuvo problemas de asma, de alergias a los químicos y todo, y tuvo que retirarse. Y pues mi hermano está más chiquito, él nació después. Y él también es muy habilidoso, pero él fue enfocado un poquito más hacia otras bellezas que no es el deporte. Muy bien. Y entonces ya después de este tercer lugar, comenzaste a estar continuamente en competencias. Sí, empezamos a competir muchísimo y empezamos a entrenar cada vez más. La entrenadora siempre decía, el que no me traiga su boleta arriba de 9, ya no va a poder, vamos a tener problemas aquí. Claro, y dándole también la importancia a lo que es la escuela, sí, ¿no? Claro. Exacto. Porque siento que también en estas cosas como que te apasiona tanto el deporte o tanto el ganar la competencia que puedes descuidar también los estudios, algo ¿no? que es importante, que son los estudios. Claro, ¿no? y la entrenadora decía, entre más alto quieras llegar, entre más Preparada. brillante quieras ser en el deporte, tienes que ser mucho más integral. Claro. Tienes que ser bueno en todo. El buen deportista es bueno en todo. Entonces, teníamos que tener buenas calificaciones, teníamos que ser buenos hijos, buenos hermanos, buenos ciudadanos. Y ella lo fomentaba mucho. Eso está decía, muy bien, no puedes nada más inclinarte a un lado. Entonces, creo que tuve muy buena infancia, muy buena educación deportiva. Se me inculcó cultura deportiva desde temprana edad, sobre todo con esta entrenadora que se llama Norma Baraldi. Y pues eso fue lo que hizo que yo metiera raíces en lo que es el deporte mexicano de alto rendimiento. Yeah. ¿Cuántos años estuviste con ella y en qué momento cambiaste, digamos, con otro equipo de entrenamiento? Con ella estuve hasta los 14 años, ya casi para cumplir 15. Yo ya tenía esa edad y yo empecé un poquito dudosa porque había clavados que no me salían. Me pegaba muchísimo porque ya hay un límite en clavados que es una gran coladera para todos, que es cuando tienes que hacer clavados de muy alto grado de dificultad, que ya son muy complicados, tienes que tener mucha visión. Y mi entrenadora nos confesó, ella tenía mucho trabajo también, ella era la administradora de la alberca olímpica. Entonces nos dijo, pues miren, la verdad es que yo hasta aquí llegué. Hasta aquí, claro. O sea, es lo más que yo les puedo enseñar. Si quieren seguir, necesitan, los que quieran seguir, necesitan otro entrenador, alguien que pueda enseñarles otras cosas de mayor nivel. Entonces, nos incitó a participar en el selectivo a los Juegos Olímpicos de Atlanta. Yo tenía todavía 14 años y dije, pues yo creo que va a ser el último, porque no tenía todavía el grado de dificultad, pero me dijo la entrenadora, antes de que te retires, ve, compite con las mejores de México, con María José Alcalá, con Cristina Millán, con todas ellas, María Elena Romero, y dije, bueno, voy a competir con ellas y me voy. Ya me despido, pero me despido. Sin expectativas ni nada, ¿no? No, claro que no. Dije, yo me voy a ir compitiendo con las mejores del mundo. Entonces, la competencia empezaba a las 4. Yo todavía a las 3:30 estaba escogiendo traje de baño en Liverpool. Entonces, yo dije, hacer el último lugar, pero la más bonita. Claro. El traje de baño más bonito. Llegué sin calentar, nada más, y así la entrenadora más me hacía así. Y yo, ya mi traje de baño, hermoso. Llegué a la competencia relajada, calenté. Afortunadamente no era la primera. Y empecé a competir de una manera muy relajada. Tenía clavados muy sencillos. Entonces, la competencia fue muy larga, fue muy pesada. Y cuando dan los resultados, empiezan de atrás para adelante. Y yo, no me han dicho. No me han dicho. Y entonces quedo en el tercer lugar nacional, abajo de María José Alcalá y de María Elena Romero. Ellas clasifican a Juegos Olímpicos y yo clasifico a toda la serie mundial.
Entonces, de ahí fue cuando todos me voltearon a ver y dijeron, ¿y de dónde salió? Claro. Entonces, ahí el Jesús Mena, que estaba a cargo de clavados en aquel momento, se acercó a mi familia y dijo, si tú quieres participar en esa serie mundial, necesitas tirar los clavados que se requieren. Y necesitas cambiar tu vida, necesitas decidir qué quieres hacer. Entonces fue cuando yo decidí irme a vivir al Comité Olímpico para poder entrenar con el equipo nacional y para poder ahora sí entrenar con vistas a Juegos Olímpicos. Fue la primera vez en la vida que el ir a Juegos Olímpicos se me hizo algo real y palpable. Claro. Porque siempre se ve un poco lejos, pero en ese momento dije, si quiero ir a Juegos Olímpicos, tengo que cambiar mi vida. Y fue ahí, en ese momento, cuando cambié todo, toda mi vida. Ahí es donde cambias de entrenador. Y sabemos como creo que eres un personaje, todo el mundo sabe la historia. Sabemos que tuviste situaciones extremadamente difíciles. Aquí es cuando empieza esta situación que tú podrías decir un poco de abuso de parte de tu entrenador. ¿Nos podrías platicar cómo empieza esa relación? ¿Cómo llega a ti? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo se van acercando? ¿Cómo tú vas confiando en él? ¿Y cómo se desarrolla toda esta situación? Pues yo entro al Comité Olímpico como una niña de 14 años que además parecía como de 12. Entonces entro al Comité Olímpico, pero ya a vivir sola, dejé la escuela, me tuve que cambiar de escuela, dejé todo, mis amigos del sur, que vivía casi hasta Cuernavaca, tuve que vivir hasta el Toreo, donde está el Comité Olímpico. Antes no estaba el segundo piso, entonces hacías casi 3 horas en cruzar la ciudad. Entonces al principio, los primeros meses todavía no tenía hospedaje, entonces salía de la escuela, yo entraba a las 7 de la mañana a la escuela, todavía no, el cambio de escuela fue después. Entonces salía de la escuela atravesar parada en el micro hasta allá, hasta la escuela, comer en el Seven, llegar al entrenamiento, hacer todo el entrenamiento, comer en donde pudiera y luego volver a entrenar y regresarme a las 10, 11 de la noche para llegar a la casa a la 1 de la mañana, que me recogían mis papás. Era muy pesado, era desgastante y además llegué a un ambiente muy difícil, porque todos eran de 10 para arriba, más grandes que yo en años. Entonces su experiencia era distinta. Y lo que se vivía en aquella época no era sano, porque como el sistema no era como ahora, que hay tanta voz, que hay tanta apertura para esos temas, antes no había eso. Entonces, cuando yo me fui a vivir por fin al Comité Olímpico y a las villas, pues ahora la persona con la que yo estoy casi las 24 horas es con el entrenador. Eso sí, el entrenador se convierte en mi papá, mi mamá, mi tío, mi maestro, mi entrenador, mi nutriólogo, todo. Entonces, para poder llegar hay que confiar ciegamente en el entrenador, porque es el que te está empujando, el que te conoce y el que te empieza a levantar. Entonces, la confianza que yo tenía en él era absoluta. Y la situación es que dentro del Comité Olímpico pues pasaban muchas cosas muy duras que yo ni siquiera conocía. Y cuando empiezo a vivir este tipo de abusos y acosos de parte del entrenador y de otras personas, yo pido ayuda porque yo no sabía qué pasaba. Yo pido ayuda y lo que yo encuentro, sobre todo en las mujeres más grandes, era, tienes suerte porque no te hicieron esto, porque no te hicieron gang rape allá, porque fulanita se suicidó. Entonces, en vez de decir, alguien ayúdeme, ¿qué está pasando? Era, tengo suerte de que no esté yo muerta, de que no me hayan hecho algo peor. Y era lo mismo, si no aguantas, vete. Si no te parece, retírate. Estos a las primeras personas con las que platicaste fueron con tus compañeras que dices más grandes. ¿Nunca llegaste a platicarle a tus papás, a alguien más? Sí, porque además de todo lo que cargas de eso, cargas el cansancio. Nosotros entrenábamos 10 horas diarias. Y además yo iba a la escuela. Muchos de los que estaban ahí, la mayoría ya no iban a la escuela. O de plano no la hacían. Yo era la única que estaba yendo a la escuela, que tenía que ir a la escuela en micro, regresar, comer fuera, etcétera.
primero traía mucho cansancio, estaban mis hormonas como locas. Sí, Entonces claro. traía muchos conflictos existenciales como un adolescente, mucho cansancio. El entrenamiento duele, el entrenamiento de clavados pues da mucho miedo, sobre todo de plataforma, de clavados nuevos, etcétera. Es mucha carga. Y además estar viviendo todo esto adentro era una Mucho bomba. estrés, claro. Entonces, yo en mi mente inmadura, cuando hablaba con mi mamá, porque además no había celulares, no teníamos Claro. teléfono, había que hacer una fila para poder hablar con tu mamá con tarjeta, o ella te hablaba a la villa, pero había 500 niños viendo, escuchando. Claro. Sí, claro. Entonces, cuando yo empezaba a insinuarle un poco, porque yo la veía cada mes o a veces más, ella, su instinto era, ¿qué haces ahí? Salte, es que no sé por qué te fuiste, vente para acá. Entonces mi inmadurez dijo, si yo le digo, me va a sacar. Me va a sacar. Claro. Y luego empecé a platicar estas cosas con el entrenador al principio. Y me dijo, tus peores enemigos son los papás, tus papás, porque ellos solamente te quieren alejar, ellos no son la nueva familia que tienes, nunca te van a Sí, entender. como que te iba envolviendo un poco y tú al ser una niña Manipulación. literalmente y con los otros comentarios de las niñas más grandes, pues como que lo empiezas un poco a normalizar, ¿no? Claro, empieza todo esto a volverse una esfera tóxica, enferma, y yo, como era una niña, empiezo a no saber cómo manejarlo, y lo que empiezo a hacer es crear una armadura con mis propias herramientas. Pero empieza a ser un ambiente tóxico, enfermo, doloroso, frustrante, y empiezan a pasar pues muchísimas otras cosas que no puedo entender, pero me empiezo a ser una persona muy oscura. Y sabiendo que mis papás no les puedo decir nada porque son mis enemigos. Claro. Ellos son enemigos del deporte. Ellos nunca van a entender. Mi Claro. familia es acá y esta familia es así. Y en esta familia se pueden hacer estas cosas y nos movemos así. Hay mucha complicidad. Entonces, eso se presta para que pasen todavía muchísimas cosas más oscuras, sobre todo cuando eres menor de edad. Claro, totalmente. Y así pasé los siguientes 4 años de mi vida allá adentro. O sea, ya llegaste a los 18 años. A los 18 años califico a los Juegos Olímpicos y bueno, yo ya venía tan mal que cuando regreso de los Juegos Olímpicos aterrizamos y entonces hay muchos periodistas y me dicen, Azul Almazán, ¿qué hay para Azul Almazán en el futuro? ¿No? Y entonces yo en mi cabeza, por dentro de mí yo decía, nadie me va a volver a ver nunca. En el momento en que yo vea a mis papás, me voy a esconder y nadie me va a volver Claro. a ver nunca. Yo lo que quería era escapar de ahí y alejarme de todo esto. Ya había cumplido mi sueño, mi objetivo, pero lo que yo más quería era alejarme de ahí. Y Pero esto- no lo dije. Y Ahí. esto Claro. va como, empieza como con acoso y esto muy leve y se fue haciendo peor. Sí, Porque empezamos a embarnecer, empiezo a embarnecer y entonces pues empiezo a entender un poco mejor las cosas, todavía no completamente, pero pues ya al estar cambiando el cuerpo, pues cambia el trato, cambia cómo te ven y cómo te hablan y cómo se te insinúan y empieza a ser mucho más incómodo para mí y hasta que ya a los 16 años, pues ya fue, como yo no entendía las indirectas, fueron más directos, fue mucho más directo el entrenador y fue cuando ahí se rompió todo. Porque el problema no fue tanto lo que él hizo, sino el yo haber dicho que no fue lo que convirtió mi vida en un infierno. Porque normalmente cuando uno dice que no entras al juego, te sales, Claro, te sacan. claro. Bueno, yo no, y yo no también me tenía salí. el poder para hacerlo, ¿no? Era Claro, como tenían- el que te ponía o el que te quitaba. Claro, abuso de poder. en Tenían ese todas sentido. esas herramientas, Al todo ese final como poder. que llegaba una jerarquía que a quién le dices. O sea, si no le puedes decir a tus papás porque tú traes la idea Claro. de que si les dices te van a sacar, pero el máxima autoridad ahí para ti era el entrenador, pues ¿con quién lo acusas? Tu ¿O con única quién? pasión y tu único refugio era el deporte. ¿Cómo, o sea, yo me imagino que te sentías un poco presa, ¿no? Porque no querías estar allí, pero al final era, como dices, un lugar tan oscuro que cómo podías, ¿no?, conseguir tus sueños sin sufrir, ¿no? Pero también, como dices, o sea, eras muy pequeña y tal vez al principio no entendías que lo que estaba sucediendo no estaba bien, ¿no? Solamente era sufrir, solamente Exacto. al no entenderlo, lo único que hacía era destruir y romper cosas. Y
y sí, era un sistema que iba desde, no nada más el entrenador, era todo hasta arriba, porque era tan fácil hacerlo, que todos lo hacían, así era antes. Entonces, era muy difícil, era muy, muy feo. Y se tapaban unos con otros, ¿no? Claro, también. Claro, y no era general. Había quienes a nadie le hacía caso, nadie las molestaba o nadie los molestaba. Entonces ellos dicen, yo la pasé a todo dar. Sí, claro. Pero era cuando te tocaba, a mí tuve la desgracia de que me tocara, era un infierno estar ahí. Entonces a mí una vez me dijo una persona, porque yo dije, ya, no aguanto. Y me dijo, la única manera en que te puedan sacar realmente es que pierdas. Claro. Que pierdas en la competencia. Claro. O sea, si tú ganas, no te pueden sacar, porque ahí estás obviando, eres la mejor, no te pueden sacar. Entonces, como sabían que era la única manera de sacarme, trataban de destruir mi autoestima, mi cuerpo, sobrecargarme y todo para que compitiera mal, para que no tuviera nada ninguna herramienta para poder salir adelante y romperme como a todas las demás que habían roto. Claro. Entonces yo dije, sí, pues no. Entonces era lo único la lucecita que yo me agarré de ahí era, no pierdas, sea lo que sea, no pierdas la competencia. Pero llegó, digamos, un momento clave, ¿no? Que era justamente tomar una decisión de seguir callando, ¿no? O simplemente ya hablar, ¿no? ¿Cómo llegaste justamente a este punto en que no querías decirle nada a tus papás, en que en algún momento tal vez no entendías por completo qué era realmente lo que estaba sucediendo? No sé si llegaste a sentir culpa, que es muy normal a veces de mujeres que están en esa situación, pero ¿cómo fue ese momento en que decidiste como ya no callar más y hacer algo por lo que estaba sucediendo? Pues, mira, cuando yo estaba allá adentro, el callar y querer para seguir adelante era tan fuerte que yo deseaba morir. O sea, yo llegaba en la noche tan cansada, tan agotada y decía, ojalá que la cama de arriba se caiga y me mate, o que lleguen pistoleros y nos maten a todos, o que me contagie de alguna enfermedad en la que ya no despierte. Porque si abro mis ojos, voy a seguir y voy a luchar por mi sueño. Entonces me dormía con esa esperanza y al abrir los ojos y estaba bien, completa, sentía así, voy a tener que luchar por este infierno un día más. Entonces tomaba un día a la vez. Por eso cuando yo regresé de Juegos Olímpicos, dije, hasta aquí. Yo tenía ofrecimiento para diferentes universidades de Estados Unidos, pero yo tenía tantas ganas de salirme de todo esto que no les respondía. Y entonces una de las entrenadoras de Estados Unidos vino a mi casa a decir por qué no había respondido. Pero yo estaba sumida en una depresión tremenda. Claro. Yo no iba a decir nada, yo solamente estaba totalmente muerta en mi cabeza. Estaba deprimida, bajo el suelo, 3 pisos, muy mal. Y la razón por la que yo hablé fue porque otro entrenador hizo un comentario en un periódico atacándome a mí y a mi familia y diciendo muchísimas mentiras sobre mí, sobre mis familias, pero unas cosas terribles, porque yo no había regresado a entrenar con él. Okay. Entonces, todos los periodistas empezaron a marcarme, a decir, ¿por qué un entrenador está hablando tan mal de ti? Claro. Y mis papás me preguntaron, ¿por qué está diciendo esas cosas de ti? Más bien se estaba como preparando por si ella hablaba, ¿no? O sea, se estaba vengando. Se podían hacer tantas cosas que ellos creían que tenían la facilidad de decir y que nadie iba a decir nada, porque yo no era el primer caso. Sí, claro. O sea, atrás de mí habían habido muchísimas mujeres pasando por lo mismo y no pasaba nada. Nadie hablaba, nadie decía, y quien hablaba lo callaban. Entonces, se les hizo muy fácil hablar así. Y cuando mis papás me preguntaron qué había pasado, porque yo no quería regresar, yo les conté a los dos. Ahí ya es cuando ahí es cuando truena todo. En la seguridad de mi casa, lejos de ellos, les conté todo a mis papás. Pero yo ya tenía 18, ya iba a cumplir 19 años. Les conté todo. Y mis papás casi se mueren. Claro. Mi papá tenía ganas de ir y matarlos. Sí, claro. Mi mamá estaba muy mal, muy, muy mal. Y lo que hizo mi papá fue que me dijo que escribiera una carta. Entonces él me ayudó a darle formato, a
redactarla. Sí, porque yo no podía hablar y escribir, entonces me dijo, tú habla, Claro. yo le escribo, tú habla, tú dime. Entonces empecé a hablar y lo conté todo. Mi papá lo documentó y lo envió en respuesta a todos los medios. Entonces es una carta que se llama Yo acuso, que di en respuesta a a las acusaciones que hicieron ellos públicamente. Y de ahí fue como destapar una cloaca. Exactamente. Y solamente lo hice así. Ahí cómo estabas tú, o sea, sentiste como ese sentimiento que traías de querer ya morirte, literal, ahí como que descansaste, te sentiste apoyada. ¿Qué sintió Azul también, la verdad, al ser expuesta? Porque también, como hemos platicado muchas veces, o sea, muchas veces se voltea la gente y te dice, es culpa es de la mujer y siempre es que tú lo provocaste, es que tú... Pero aquí, ¿cómo te sentiste tú? ¿Te sentiste apoyada? ¿Te sentiste más triste? Apoyada por mis papás y mis hermanos, nada más. Pero fue uno de los infiernos más horribles que pasé. Más horrible de lo que viví durante esos 4 años, fue todavía más horrible haber levantado la voz, porque porque empezó ahora sí todo lo que pasa cuando te enfrentas, cuando te tapas una cloaca. También puede que no te crean. Y además es todo un sistema contra mí. Y yo estoy contra todo un sistema. Y no es no es como ahora que hablan y dicen, y unos lo creen y unos no. En aquella época todo fue horrible, además se tomó con mucho morbo. Me hablaron hasta de Playboy, que si quería hacer la portada. ¿Y de las otras niñas que estaban ahí, nadie quiso como apoyarte y levantar la voz también? Nadie quiso apoyar. Todas estaban viviendo lo mismo, todas estaban pasando por cosas horribles, no todas, pero sí una gran parte de ellas. Y todas me hablaban para decirme, a mí me pasó así, pero cuando tenía miedo, claro. Fue un juicio para poder hacer esto, yo necesitaba 3 personas que... Y no. Y nadie llegó. Ningún entrenador que veía las cosas, que había sido testigo de todas estas cosas, ni mis psicólogos, ni los doctores, ni los papás. Y ya terminando el juicio, pues hablaron hasta para disculparse, ¿no? Diciendo, es que tengo miedo, es que me amenazaron, es que mi hija sí tiene que llegar, es que tú porque ya llegaste, pero mi hija todavía no llega. Wow. Y fue realmente doloroso porque no nada más no hablaron, sino cuando hubo la oportunidad, hablaron en contra mía. Claro. Entonces hizo que las cosas fueran todavía peores. Más complicadas, claro. Sí, eso me destruyó. Me imagino que hubo campaña de desprestigio y demás, ¿no? Hubo todas esas cosas. Fuera a tal grado que tuve que salir del país y yo tuve que firmar una carta poder dándole a mis papás autoridad para hablar por mí. Porque yo estaba completamente rota. No podía estar más rota, estaba hecha cenizas. Totalmente. Y tenía que estar reporteando, batallando con esto desde las 4 de la mañana que me hablaban los periodistas. Me enfrentaban con el entrenador. Era mucho morbo, era mucho amarillismo, era mucha irresponsabilidad. Y yo ya no podía. Y al final verdad. estabas en una edad como complicada. O sea, a los 18 años sí, como que no sabes, todavía eres adulto, pero sí no sabes realmente qué quieres hacer con tu vida. Y personalmente creo que pues acabaron con tu sueño, ¿no? Porque no es pregunta, pero a lo mejor si no hubiera pasado esta situación, hubieras podido seguir un rato más, y que tú hayas decidido terminar de hacer algo que realmente te llenaba y realmente te gustaba por algo que tenía mucho más peso, que era toda esta parte oscura, pues sí me imagino que para ti fue devastador. Claro, porque yo estaba proyectada para los Juegos Olímpicos de Atenas. Yo estaba entrenando para mis 22 años, para iniciar mi carrera olímpica a los 22 años. Yo llegué antes, yo clasifiqué a los 18 años y ahí en México se me acabó todo, ¿no? El hecho de haber levantado la voz, de haber enfrentado esto, aquí en México me destruyó. Me destruyó en todos los aspectos que puedes destruir a una persona. Pero bueno, ya tuve mi recuperación en el extranjero, allá seguí compitiendo, seguí creciendo y tuve oportunidades de regresar, pero realmente era muy complicado. En México las puertas estaban cerradas y allá pues lo que pasó es que al empezar a sanar, empecé a ver otras puertas. Claro, y empecé a ver otras puertas y a mi sanación. Y en tu caso, ¿qué pasó con el entrenador? O sea, ¿qué fue de él? ¿Hubo consecuencias o no? No hubo ninguna consecuencia. No hubo. La historia es muy trágica, es muy...
Es muy difícil porque pues en aquella época se supieron manejar el sistema de cierta manera y pues la historia es muy triste. El entrenador se quedó, de hecho hasta fue recompensado en muchos estados y eso ayudó mucho también a mi sanación, a mi entendimiento de cómo sanar, porque me di cuenta que en verdad uno no puede esperar sanar solamente cuando ve justicia. Claro. O cuando ve que el malo paga o que el que te hizo daño paga. Claro, eso no resuelve nada. Más personal, no es más trabajo interno tuyo, ¿no? Exactamente. Entonces el hecho de ver que constantemente te pasó, o sea, fuiste víctima del sistema, estabas ahí, ni modo, me tocó, pero ahora ¿qué hago? ¿Cómo te sales de ahí? ¿Cómo sanas de ahí? En lugar de estar pise y pise y pise, luchando por justicia, luchando por que se haga y todas estas cosas, es cómo voy a hacer para yo recuperar a Azul. Azul, la niña alegre que amaba el deporte, que tenía condiciones, que era muy alegre, que amaba a su familia, que le encantaba la vida. ¿Cómo recupero a esa Azul? Claro. Y la clave estaba en poner a un lado lo que ya no depende de mí, que es la justicia y todas estas cosas, y ver lo único que sí depende de mí, que es mi autocuidado y el cuidado de mi familia. Totalmente. ¿Sientes que a partir de que alzaste la voz y hoy en día, digamos, de una manera u otra luchaste contra el abuso en los deportes, sientes que hubo algún cambio, digamos, por parte de las mujeres, de no quedarse calladas, de tal vez denunciar, de alzar la voz? ¿O sientes que todavía forman parte de un sistema tan poderoso que las oprime, ¿no? Y no permite, digamos, que puedan denunciar con libertad? Definitivamente sí ha cambiado. De todos esos años para acá, sí ha cambiado. El hecho de que yo abriera esa cloaca, que también muchos habían intentado hacer, pues sí fue un parteaguas para que la gente pudiera, ya sea por morbo, por lo que hayan querido, sí voltearon a ver una situación. Y a pesar de que yo agarré todos los golpes en aquella época y fue muy, muy doloroso, pues sí dejó una puerta abierta para observar esto, por lo menos aquí en el deporte. Y eso ayudó para que otras atletas en otras disciplinas empezaran también a levantar la voz y a no dejarse. Y con el paso de los años, las leyes nos están ayudando cada vez más. Otras mujeres y otras personas se empieza a generar un soporte mayor. Las cosas sí van cambiando, todavía van muy lento porque nos falta mucha cultura, nos falta mucho conocimiento y el sistema está regulado por humanos y hasta que cada humano cambie es cuando se va a poder hacer un cambio más fuerte. Pero sí se está haciendo y claro que lo veo muy diferente. Me encantaría mencionar la parte de la película La Caída, la película que narra parte de tu historia. ¿Cómo fue para ti ser parte de ese proyecto? ¿Cómo llegaste a que la historia fuera tan importante y que sí hay gente que te cree? Porque claro que lo hay, claro que existe. ¿Cómo fue ser parte de este proyecto para ti? Creo que fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Cuando Carla me platicó del proyecto hace muchísimos años, me parece que fue antes del 2018, del 17 yo todavía estaba entrenando niñas en gimnasia. Ella me lo platicó y realmente sí dudé. Dije, a ver, ¿por qué querría yo cuando yo levanté la voz, los golpes me tocaron tan duros y fue tan destructivo, ¿por qué ahora querría hacerlo en pantalla grande? Claro. Entonces dije, no estaba yo segura de hacerlo, pero Carla me invitó a su casa ahí en Los Ángeles y empezamos a platicar mucho. Ella me platicó su experiencia y me platicó el por qué ella quería hacer esto y me explicó la dimensión. Me dijo, esto no es ni por ti ni por mí, esto es mucho más grande que tú y que yo. Claro. Esto puede ayudar mucho, mucho más y puede tocar mucho más corazones y además me dijo, la magia del cine es que puede llegar a las entrañas de las personas más duras. Entonces, accedí y fue cuando empezamos con todo este camino, con todo este trabajo.
Y de la mano de la directora y de Ana Laura Rascón, que es la productora, pues empezamos a caminar de la mano, generando y diseñando todo este guión. Realmente pasamos por muchísimos cambios, muchos ajustes, fue toda una aventura, pero lo más difícil del mundo fue grabarlo. Porque una cosa es que yo ya había leído el guión 100 veces, ya esto lo había corregido con marcatextos, ya hasta me decía, no, esto ya me lo sé, aquí lo diría mal. Pero cuando lo vi actuado, con las actrices son increíbles, y cuando empecé a verlo actuado, sobre todo las escenas difíciles, empecé a revivir. Y dije, no puede ser, haz de cuenta que había viajado al pasado, y me empezó a revolver todas las cosas que yo ya tenía tranquilas en mi alma. Entonces lloré muchísimo, creo que hice la catarsis de mi vida. Lloré al punto de vomitar, de decir que ya no quería que se grabara, que ya no quería que se hiciera. Y la directora fue muy paciente, ella me detuvo todo. Decían, ella nunca hace eso, ella nada más te saca. Pero ella detuvo todo hasta que fuera Carla Iva y llorábamos juntas, pensábamos otra vez, platicábamos y regresábamos. Ya después de las 500 veces que la vi, como que dije, ¡ah! Ya no me duele. Claro. Y empecé a ver toda la película y la empecé a ver como desde afuera, como una cosa situacional. No sé si así esté bien dicho, pero así se vio. Y ya no la vi como yo, el foco doloroso, viviéndolo. Entonces ahora sí ya pude ver soluciones, pude ver causas, lo pude ver de una manera mucho más sana. Digamos que sí también fue parte de ese proceso de liberación y de sanación, ¿no? Claro. Para ti. Sí, totalmente, esa película me sanó. Hoy en día, cuéntenos que hace rato comentabas que estás entrenando a niñas. Actualmente, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Uy, hago muchas cosas, muchas cosas. Porque, bueno, dentro del Ser Olímpico adquirimos la responsabilidad de promover el olimpismo. En promoverlo con nuestras herramientas, por nuestros medios y en todo lo que hacemos y tocamos. Los valores y sus principios. Entonces, a mí me gusta mucho, yo estudié 3 carreras y ahorita estoy con 2 másters. Y entonces me gusta mucho aplicar todo lo que voy aprendiendo, aplicarlo y volver a estudiar, aplicarlo y probar y decir, no es cierto, eso no era cierto, no funciona nada. Me gusta mucho esa experiencia y me gusta trabajar con jóvenes de edades muy complicadas, me gusta trabajar con bailarines, me gusta trabajar con atletas de alto rendimiento porque me retan. Me gusta mucho me identifico mucho y me recuerdan ellos las cosas buenas de mi vida, las cosas desafiantes, las cosas que me hacían sentir viva. Ellos me lo recuerdan. Entonces yo trato de sacarles eso a ellos también. Tras lo que viviste, y seguramente hay muchísimas niñas que quieren llegar a ser Azul, ¿qué les dirías si están pasando por esta situación? ¿Qué mensaje o qué consejo les dirías? ¿Con quién se puede? O sea, ¿cuál es el camino para levantar la voz y justamente que no se acabe un sueño por situaciones externas para lo que naciste? Porque creo que lo tuyo fue nato, literalmente. Entonces, ¿qué les dirías a esas niñas que están empezando y que voltean y su máximo seguramente eres tú, Azul? Y también como, ¿qué les dirías a la hora de identificar lo que ya no es normal, ¿no? Lo que no está bien, aunque te hagan pensar que sí. Pues son muchas preguntas y muchas cosas que diría, pero por partes, lo que yo le diría a una niña que tiene un sueño es primero evaluar si el sueño sale de aquí, porque muchas veces el sueño es porque te ven condiciones y te dicen, tú eres buena para esto, o mira qué bonita estás, tú podrías hacer esto, qué facilidad tienes, tú deberías estar haciendo esto, te sale muy bien. Pero si no sale de aquí, llega un punto en el que no funciona. Así tengas mucho talento, muchas capacidades, muchas cualidades, y que todo el mundo diga que eres la estrella de la noche, si no sale de aquí, no sirve, no funciona y no brilla. Así sea algo muy extraño lo que hay aquí, pero si es aquí funciona, porque eventualmente lo vas a terminar haciendo en un punto de tu vida. Claro. Entonces es mejor empezar desde antes con lo que hay aquí y confiar, siempre confiar en que está aquí. Ahora,
el hecho de que salga de aquí no quiere decir que sea fácil. Claro. Y vas a estar siempre rodeada de humanos y personas y siempre va a haber altibajos, va a haber momentos en los que te pierdas, porque pierdes el rumbo, estás tan distraída con tantas cosas que se te olvida que vas en un carril y te empiezas a saltar al carril de alguien que se parece a lo que te gusta hacer, o pierdes el enfoque, pierdes el objetivo, te distraes y te sientes perdido. Sí. Entonces, el cuerpo duele, uno se cansa, uno se agobia, todo cuesta, pero siempre hay que regresar y reevaluar, ¿no? Si te sientes distraído, regrésate a tu cuaderno donde escribiste tu objetivo para que vuelvas a tener esta lucecita. Eso yo les diría. Y si hay alguna persona que está pasando por algo difícil o que pasó por algo difícil, pues también hay que permitirse pasar por un duelo. Y se permite que duela, se permite que uno no quiera saber nada de eso, hasta que la cabeza se calme, hasta que el corazón se calme y uno puede empezar a pensar qué vas a hacer ahora, ¿no? Alejarte de todo lo que duele, todo lo que lastima, para que el corazón y el alma se calmen y ahora sí empezar siempre una sanación, pero una sanación de mí, no Claro. tanto. Hay quienes se distraen un poquito con buscar la justicia, que también está bien, pero para eso se necesita estar muy sano y muy fuerte. Claro que lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque puede que no se logre. Y si todavía no te sientes más fuerte, eso te puede volver a romper o te Claro, puede y al volver a final, lastimar. O sea, entiendo un poco que al final es importante hacer justicia porque más que nada para que otras personas no pasen por lo mismo, pero es justo lo que decías ahorita, o sea, no porque veas a tu violentador o agresor pagando una condena, pues ya automáticamente tú vas a estar bien, ¿no? Entonces tienes que trabajar justo por Primero tú en ti, estar ¿no? bien, ¿no? Claro, primero buscar un poco de estabilidad emocional, un poco de salud mental. Obviamente no... primero poderte parar en tus dos pies, poderte sacudir un poco para después decidir si quieres buscar esa justicia, si quieres hacer unas cosas, pero que sí te agarre Claro. en tus pies. Claro, y porque si no, realmente se convierte en algo muy complicado. Y muchas personas, de lo que yo me he topado, tengo una asociación que nos dedicamos a esto. Lo que sucede es que las incitan a buscar luego esto, pero ellas no están listas, o ellos no están listos para enfrentarlo. ¿Y qué pasa? Que abandonan esto. Entonces ya todo lo ganado puede hacerse, o a lo mejor se retraen, o ya están todavía muy confusos en lo que pasa y pues todo esto empieza a revolverse y no sale nada bien. ¿Cómo se llama tu asociación, Azul? Se llama Respeto 360. Acabamos de abrir, pero estamos enfocadas precisamente en buscar la salud mental de las personas y en buscar herramientas de prevención para que estas cosas no sucedan. Perfecto. Para cerrar, te pregunto, así como te preguntó tu entrenador hace unos años, ¿cómo te ves en 10 años? En 10 años. Yo me veo como una mujer poderosa y feliz. Bien. Además con muchos retos, pero si Dios me da la vida o el universo o todo esto regala más años de vida, pues yo sé que los voy a aprovechar muy bien y yo espero que cada en mi vida sea un poco más serena, un poco más fuerte y un poco más alegre. Muy bien. Ay, Azul, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotras. Sin duda eres una mujer que inspira, que te admiramos muchísimo y que inspira a otras niñas, sobre todo a seguir sus sueños y a no dejar de alzar la voz por miedo, sino a ser como tú, a llegar tan lejos como tú y a tener su bienestar. Muchísimas gracias de verdad, Azul, por estar aquí. Te lo agradecemos mucho. Muchas Totalmente. gracias. Es un honor haberte tenido aquí y bueno, a todos ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado un episodio más. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web www.nosotras.com.mx. Abajo encontrarán las redes sociales de la Fundación de Azul y sus redes sociales también para que las sigan y estén allí más informados. Gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad. Por ti, Por mí. por nosotras.